Hola, hoy tendremos una conversación de un tema fundamental para la humanidad, para los seres humanos. Vamos a hablar de la necesidad que tenemos genéticamente de territorio. Y para eso yo he preparado este, esta conferencia a la que he titulado Claustrofobia, Amor y Pandemia. Esta es una situación muy importante que tenemos que ir analizando y para ello traje dos ejemplos, el de los siameses y el puercoespín. ¿Por qué los siameses? Estos siameses son muy famosos, ellos estaban unidos por el esternón y habían nacido en el reino de Siam y por eso es que se les llama ahora a ellos, a toda la gente que nace con esta condición, siameses. Ellos tuvieron mucho éxito de un modo económico, tenían un negocio de trata de esclavos y tuvieron 21 hijos, por lo que tenían que compartir, imagínese usted, todas las necesidades fisiológicas, además de las reproductivas, y tenían que compartir los movimientos, etc. Ellos eran inseparables. Esta condición es bastante infrecuente, pero existen en nuestro mundo algunas docenas de niños que son siameses y adultos también que han llegado a la adultez siendo siameses. Este es el colmo de la distancia, estar pegados, ¿no? La distancia puercoespín se usa mucho para ejemplificar lo que sentimos los seres humanos. Cuando un puercoespín tiene frío, se junta con otro y empiezan a reunir sus púas. Y cuando esas están demasiado juntas, se hieren, les molesta, y entonces se alejan. Y al alejarse empiezan a sentir frío, vuelven a regresar, hasta que encuentran un punto en el que no hay dolor, pero tampoco tienen frío. De alguna manera esta experiencia es la que los seres humanos tenemos. En cuando que estamos cerca de un ser humano por un tiempo, nos molesta un poco, nos volvemos a alejar, volvemos a acercarnos, etc. ¿En dónde nació esto de la distancia? Ustedes lo sabemos, que eso es una cosa genética y que desde que un niño nace empieza a provocar este apego. Con su madre, por ejemplo, ese niño que está llorando, inmediatamente ese sonido va a provocar en el cerebro de la madre una serie de cambios químicos que van a producir en ella unas hormonas, dos de ellas muy importantes. Una es la prolactina, que va a producir la leche, y otra es la oxitocina, que va a provocar la contractura de los canículos de la mama para que salga la leche. Entonces el niño, con su llanto, provoca estos cambios químicos en la madre y la madre responde para dar de comer al niño. Además, ese llanto produce que esa condición hormonal nueva que tiene la madre le ayude a desalojar lo que le quede de restos en su placenta. A partir siempre del primer año de vida, como lo decía Spitz, se empieza a formar esto que hemos llamado el apego. Actualmente estamos en una condición de confinamiento donde se nos ha quitado la libertad y donde es muy común ver, ¿verdad?, la rebeldía, la incompetencia de la gente para poderse quedar encerrada. Por ejemplo, los adolescentes que dicen yo no puedo vivir sin ver a mi novia, sin tocar a mi novio. Y entonces, a pesar de que los padres se asustan y les advierten de que esto es peligroso, generalmente el amor es mucho más fuerte que el susto que puedan tener sus padres o los mismos amantes. Hablemos de lo que es el territorio. Aquí podrán ver ustedes en esta imagen que hay una serie de casas en desarrollo que están muy juntas, pero todas tienen una separación, tienen una barda. Nadie puede entrar al lado ajeno. Entonces, esta necesidad de distancia es algo que tienen los animales. Los animales, usted ha visto los perros, cómo van marcando su territorio, orinando en diferentes sitios. Los pájaros mismos, a través del canto, se suben arriba de una rama y empiezan a decir, aquí estoy yo, aquí no pueden entrar otro tipo de pájaros. Van marcando sus territorios. Estos espacios han sido estudiados, se llama proxemia, el sistema de estudio del territorio, y existe un espacio público donde la gente puede reunirse para situaciones sociales, para una boda, en un aeropuerto o cosas de ese tipo. Pero hay otros espacios que no son tan públicos como son los de interacción, que son aquellos en los cuales vamos a tener una relación con las personas más cercanas. No van a ser cualquier persona, sino que va a ser un compañero de la escuela, una relación dentro de un hospital,
o sea, donde llevamos a cabo una cierta actividad, por ejemplo, la oficina, etc. Existe otro espacio que es el más importante, o el que usted sienta que está más cerca de usted, que es el íntimo, el espacio que está dentro de su cuerpo y que es algo que lo hace a usted vulnerable. Tener a alguien muy cerca lo vuelve vulnerable. Entonces, a este espacio que es muy corto, entre 15 y 45 centímetros, vamos a dejar entrar solo a ciertas personas con el privilegio de que nos toquen, de que nos besen, de que nos abracen. Y es en este contacto físico es donde empezamos a encontrar protección, donde se llevan a cabo los actos amorosos o los actos de duelo. También hay otra distancia mucho mayor que esta, ¿verdad? Que es donde se permite expresar la catarsis de los seres humanos, donde van a desahogar sus sentimientos generalmente de agresión o de ansiedad o de estrés, cuando se va a la lucha libre, cuando se grita en el fútbol, cuando se va a un concierto y se baila multitudinariamente. En estas actividades es donde la gente puede hacer una especie de catarsis, que esto se ha perdido total y absolutamente con el confinamiento. La proxemia estudia las culturas y como usted podrá ver en esta imagen, existen muchas formas de acercarse a este asunto y entonces no es igual que tenga usted una relación con una persona latina, que son, tienden a ser más afectuosos, que acercarse, ¿verdad?, con una persona nórdica. Entonces, cada cultura va a tener mayor o menor tolerancia al abrazo, al beso, a la caricia, etc. Y eso debe ser muy importante para que usted no cometa errores, porque pudiera ser que en un momento determinado usted esté promoviendo una relación con alguien que va a sentirse ofendido porque usted está demasiado cerca o ofendido porque usted está demasiado lejos. El King College de Londres hizo un análisis sobre qué estaban sintiendo las personas en el confinamiento y es muy previsible, ¿verdad? La gente se aburría, estaba frustrada, tenían pensamientos permanentemente de que algo malo venía, tenían miedo a infectarse, por supuesto, tenían mucho miedo al futuro económico, ¿verdad? Porque se pensaban que iban a perder el trabajo y sobre todo a la incertidumbre de un mundo que no sabe a dónde va. Entonces usted debe entender que para todo existe un momento, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos un espacio donde podamos reírnos, donde usted pueda uno explayar como los niños. Pero también hay un momento en que la gente tiene necesidad de estar solo. Entonces muchas veces se juntan parejas para conversar en un cierto momento, pero ya terminada la cena, ya terminado el convivio, la gente se retira, se aleja para estar sola, para estar en su propio mundo. Actualmente en el confinamiento tenemos mucho ruido dentro de un pequeño espacio, porque los padres y los niños evitan provocen una situación de mucho movimiento, de cierta ebullición, y entonces este ruido está presente, los niños están también inquietos, y entonces eso hace que de alguna manera los niños necesitan otros niños, los padres no pueden atenderlos completamente, y esto provoca tensiones muy fuertes. En el pasado, el encuentro para los negocios era muy importante, incluso en parejas, que hoy se ha perdido también. Esta condición es muy importante, por eso puse esta imagen del genoma humano al lado derecho, para demostrar, ¿verdad?, que lo que usted está enfrentando ahora es algo que no es correcto para la humanidad, ¿verdad? O sea, esta es una dictadura mucho más intensa, ¿verdad?, que cualquier dictadura que usted conozca políticamente en el mundo, donde de pronto los seres humanos hemos sido objeto, ¿verdad?, de perder nuestra libertad. Y entonces esta condición va en contra de una necesidad innata de abrazar a alguien. Me decía una señora ahora, hace poco, que venía caminando por la calle y de pronto unos niños le abrazaron por detrás las piernas. O sea, los niños tienen esa necesidad de contacto humano, que de gritar, de hablar fuerte, de movernos. Todas estas condiciones se nos han prohibido. Ahora voy a relatar qué ha pasado en el confinamiento en diferentes parejas, en diferentes situaciones. Y voy a empezar por esta, que es bondadosa, que es bonita, porque la verdad es que la pandemia ha destruido en mucho la relación familiar y hemos tenido gravísimos problemas. Esta es una pareja de la tercera edad, donde el hombre generalmente no estaba en casa porque trabajaba mucho, era un hombre muy viajero, y entonces tenían una relación amistosa para tener relación social,
o cuando había un evento, iban acompañándose, pero ellos en realidad ya no tenían una relación amorosa intensa. La pandemia los obliga a convivir uno con otro, empiezan a conversar, empiezan a reestructurar, a reinventar su relación y empiezan a encontrar otra vez en este trabajar común, en colaborar en los trabajos de la casa, etcétera, pueden encontrar otra vez una especie de amistad donde al final de la vida terminan siendo prácticamente amigos. Sin embargo, usted sabe que las gentes que han tenido problemas de salud mental, el confinamiento lo va a agravar. Por ejemplo, si alguien era obsesivo compulsivo, pues hoy tenemos la oportunidad de comprender por qué la gente se lavaba tanto las manos hasta que se despellejan digamos, pierden la piel. Hoy entendemos ese miedo que tienen ellos a esos microbios mentirosos o fantaseados que ahora son reales. La gente que tenía miedo a salir a la calle porque te le asustaba andar en el tránsito lejos de su casa, pues va a sentirse muy bien en el confinamiento, pero no se va a sentir bien ahora que salga. La gente que era desconfiada de por sí, que ya tenía cierta tendencia paranoide, pues todos los complots de que este virus lo provocan para hacernos un daño, que no sé qué, todos esos complots, ellos son terreno fértil para ese tipo de condiciones. Y por supuesto, el no movernos, el estar encerrados, el no tener estímulos, el no hacer ejercicio, nos trae una condición depresiva y ansiosa en general. Entonces, si usted era depresivo o era ansioso, es posible que tengamos que pensar que eso se va a acentuar. También tenemos dentro de nuestras familias a muchas personas que tienen incompetencias físicas, ¿verdad? Que sabemos que están enfermos y que desgraciadamente están solos. Y entonces uno empieza a sentir una grave ansiedad porque no puede protegerlos, no puede proveerles a ellos de los mismos cuidados. Si alguien los cuidaba, ahora tienen miedo que esa persona entre a estar cerca de esa persona y provocar una contaminación de esta persona que ya de por sí estaba enferma. Entonces, cuando hay problemas de falta de funcionalidad en la familia, eso va a traer más estrés al sujeto que está enfermo y a aquellos que lo cuidamos. Si teníamos antecedentes de conflicto en la familia, entonces ahí vamos a tener un serísimo problema. Porque una de las bases de la vida es que cuando hay un conflicto uno puede huir, uno puede escapar. Si alguien me empieza a amenazar, yo puedo tratar de correr para escapar del agresor. Pero si a mí me cierran la puerta, entonces las condiciones de violencia se van a incrementar. Entonces se ha visto que hay un aumento en la violencia con las mujeres, que ha habido un incremento en los feminicidios, que los niños, los ancianos también, están siendo objetos de violencia porque están de alguna manera en las peores condiciones para defenderse. Otra situación también muy triste y grave que ha traído la pandemia es que hay gente que está sola, los viudos, los solteros, las solteras, personas que de alguna manera no tienen familia y que de alguna manera van a quedarse ahí durante pues ya 6 meses. Entonces ellos tienen que buscar formas de relacionarse con otras personas. Algunos los ven desde lejos, desde el auto, desde la puerta. Ahora existe un sistema incluso en Internet para que estas personas se comuniquen con otras, no para tener una vida amorosa, sino simplemente para poder conversar por teléfono y no sentirse tan abandonados. En esa misma medida tenemos nosotros que comprender que la sexualidad también va a ser afectada, ¿verdad? La gente se supone que cuando está sola y con oportunidad de tener vida sexual se incrementa la sexualidad. Es una creencia popular, pero no es así. Todos los seres humanos tenemos genéticamente una dosis de sexualidad que surge cada cierto periodo. Hay gente que tiene vida sexual todos los días, o cada 3 días, o cada semana, o cada mes, y entonces ese ritmo no se va a romper, va a seguir igual, ¿verdad? Sin embargo, aunque usted tenga la mejor condición en su familia de alegría, de tranquilidad, de paz con su pareja, etcétera, usted sabe que hasta la belleza cansa. O sea, hay un momento en que uno se harta de aquella persona, aunque sea de muy buena condición, y uno necesita tener un momento de soledad. Se sabe también que va a haber un aumento de embarazos no deseados porque universalmente se ha bajado mucho la compra de anticonceptivos, porque mucha gente no tiene el dinero o no tiene la posibilidad de salir de la casa,
Y entonces estamos esperando problemas importantes en ese sentido desde el punto de vista social. Igualmente, las parejas que son infértiles, pues tienen dificultad también para poder concebir, puesto que si está enfermo uno o otro o los dos, tendrán que postergar ese tipo de condición. Ahora, un fenómeno interesante y que me lo preguntan mucho es ¿por qué la gente sale a la calle si saben que les va a hacer daño? ¿Es que son suicidas? ¿Es que están tontos? ¿Es que esta gente es de alguna manera irresponsable? Yo creo que usted debe entender que todos los seres humanos queremos salir a la calle y que cuando usted lo encierran empieza a venir una necesidad, es una abstinencia, como una necesidad de satisfacer aquello. Entonces, al primer momento en que nos dan la oportunidad, pues la gente sale a gritar y sale a disfrutar y qué sé yo, porque no lo puede hacer dentro de su confinamiento. Entonces, muchas de estas condiciones de salirse, aunque no se tenga necesidad económica, debiéramos de entenderlo que es porque la gente no aguanta el estar solo, porque es algo antinatural. Otra cosa muy importante es que el mundo virtual, ¿verdad? Nos ha permitido comunicarnos. Por ejemplo, yo pues veo a mis nietos desde el extranjero, comiendo con ellos mientras ellos cenan o comen, yo como junto con ellos, pero es muy diferente a través de la cámara ver a mis hijos, ¿verdad? Pero que en lugar de estar junto con ellos. Sin embargo, hay gente que tiene la capacidad de tener vida sexual a través de métodos virtuales. Antes de esto ya lo hacían, a través del FaceTime o a través del teléfono, etc. Sin embargo, son contactos sexuales en los que la gente logra quizás su vida sexual a distancia, pero obviamente que falta el tacto, que falta el olor de la otra persona, el sabor de la otra persona, la temperatura corporal de la otra persona, etc. La mayor parte de las cosas que están sucediendo, como decía Simone de Beauvoir, el matrimonio es la tumba del amor, pues yo creo que la pandemia también ha sido la tumba de muchos amores, porque hay desencuentros, gente que ya no se llevaba bien, que acabó por enterarse que con esa persona no quieren vivir. Y ahora está tan de moda los matrimonios estos que se rompen de un día para otro y existe el divorcio express, ¿verdad? O incluso en juicios orales. Incluso se pronuncia ahora en la televisión la posibilidad de tener un divorcio incluso sin ir al juzgado, haciéndolo por internet. Y quizás el tema más importante que quisiera yo enfatizar en esta conferencia, pues es precisamente la vida de los niños. Los niños por su misma condición, prácticamente han desertado de la escuela. Les han dicho, salte de la escuela. Sabemos que esa es una condición muy negativa porque los niños en las vacaciones tienden a olvidar mucho lo que aprendieron en la escuela durante las clases. Si ahora los dejan más tiempo libres, por supuesto que van a tener mayor incompetencia para recordar las cosas que aprendieron. Los niños necesitan correr, necesitan de otros niños para conversar. Y he visto niños pequeñitos, incluso antes de los 4 años, que se ponen tristes, que lloran, porque no tienen relación con otros niños. Y que se les desaparece el mal humor y la depresión en cuanto ven a otro niño. Estos niños preescolares particularmente son muy vulnerables también a esa falta de contacto. Debemos entender que debemos cuidar mucho ahora la educación de nuestros niños, porque ellos van a ser educados en nuevos métodos y si ellos no estudian adecuadamente no van a tener las herramientas en el futuro para poderse defender en la vida. Los niños tienen necesidad de otras personas para poder imitar, tienen que estar junto con otros niños. Concretamente hay un niño, ¿verdad?, que me comentó algo muy fuerte. Me dijo, yo me siento como un perro furioso que tiene una cadena y una bola puesta en el pecho y que no me deja mover. Yo quiero regresar a la escuela. Este sentimiento de opresión, que es también descrito por este muchacho que está enojado y al mismo tiempo paralizado, esa es precisamente la vida que estamos teniendo los adultos y los niños y que nos lleva a estar en estas condiciones tan desagradables de ansiedad y de temor. Entonces, en esta situación, los niños debemos de pensar, ¿verdad?, cómo podemos colaborar con ellos. Entonces, ellos, algunos querrán volver a la escuela, como este que relato, pero los niños que son tímidos y que son pequeños, a veces prefieren quedarse en su casa y estar con su papá, con su mamá, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación de la deserción escolar
de que los niños están mucho tiempo en la casa, de que existen nuevos métodos, debe ser de una enorme preocupación para todos nosotros, porque estos niños necesitan entender que hay un cambio fundamental. Los padres deben saber que a lo largo de la historia, de la vida, de la humanidad, hemos ido desarrollándonos muy rápidamente. Por ejemplo, antes no se sabía leer, se inventó la imprenta. La lucha era por alfabetizar a los seres humanos. Después de esta revolución vino otra, cuando se descubrió pues, la luz, el teléfono, los ferrocarriles, etc. Y vino la revolución industrial, que cambió completamente el mundo. Y después de eso, rápidamente, a finales del siglo XX, apareció la computadora y empezamos a pensar en que ya no era necesario alfabetizar, sino digitalizar. Tenían ahora los niños no solamente que aprender a leer y escribir, sino que ahora tenían que manejar una computadora. En 1999, en el MIT se inventó una computadora muy barata y se deseó, aparte de este grupo de investigadores dirigidos por Negroponte, a que cada uno de los niños del mundo tuviera una computadora. E hicieron ellos una computadora que iba a valer $100 y que finalmente costó 185, y a los países más pobres se les empezó a prestar a darles este regalo, digamos. Entonces, en Uruguay lograron enviar 420,000 computadoras. Y esto es muy interesante porque, curiosamente, tengo esta fotografía que es notable, de donde el presidente de México, Calderón, hace ya 10 años, está entregando la computadora número 300,000 en Uruguay. Y hoy día que tenemos la crisis de la pandemia, que no se esperaba esto, nadie lo esperaba, tienen 420,000 niños en las escuelas con computadoras. Y en México tenemos ese gravísimo problema de que las computadoras tienen un enorme costo y que va a ser muy difícil juntar a estos niños con esta brecha, ¿verdad?, de la digitalización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes se estarán preguntando, bueno, ya sabemos que existen todos estos problemas, pero ¿qué tenemos que hacer para resolverlos? Entonces yo creo que hay que tomar ejemplo de los grupos que han tenido éxito. Y curiosamente, los lugares donde hay mucha disciplina, donde son regímenes totalitarios como China, han logrado contener la pandemia. En grupos en Oaxaca, yo oí al gobernador de Oaxaca decirlo, que los usos y costumbres de muchas de las tribus que tenemos ahí, de los grupos indígenas, ellos lograban ese control y que tenían menos problemas a la hora de los contagios. Lo mismo pasó con grupos indígenas en el Perú y también, obviamente, en Austria. Usted sabe que en Austria una persona se le ocurrió ir al supermercado sin cubrebocas, estando enferma, y entonces no solamente la multaron, sino que la metieron a la cárcel durante 6 meses. Esta conducta de estrictez, eso es lo que funciona. Tenemos que entender que este sistema de comunicación que tenemos ahora, donde usted me ve a mí y yo tengo la posibilidad de llegar a muchos lugares del mundo, se usa también en medicina y que es extraordinariamente eficiente, porque yo puedo asistir a una operación en otra parte del mundo o puedo pedir opinión a un experto en otra parte del mundo. Es una forma muy económica, muy rápida, no tengo que ir hasta allá, etc. Y eso es obviamente grandes virtudes, pero tiene la desventaja pues, de que no tenemos el contacto humano. Yo conozco a muchos de mis pacientes estrictamente en forma virtual y ellos a su vez me han referido a sus hijos o a otros familiares y conozco a varias personas virtualmente a quienes nunca les he dado la mano. Entonces, en este mismo sentido es que yo creo que es importante que valoremos que tenemos una cosa muy, muy valiosa en lo virtual, pero que también tiene sus defectos. Pero esto de lo virtual, obviamente, que ha llegado para quedarse. Ahora quisiera hablar de 2 mitos que a mí me parecen muy, muy importante aclararlos. Se dice que estamos entrando en una nueva normalidad. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver unos dientes cariados. La mayor parte de los seres humanos tenemos caries. Pero el que tengamos caries no significa que sea algo normal. Es una enfermedad. Entonces no es normal tener caries, ni es normal estar como estamos ahora sin abrazar y sin besar y sin tocar a nuestros semejantes.
La otra mito que se dice es que la pandemia, pospandemia. ¿Cuál pospandemia? Estamos en plena pandemia, la gente está en plena crisis, por lo cual es muy importante que la realidad actual la entendamos, no es natural, va en contra de nuestra naturaleza. Y tenemos que cuidarnos mucho, usted con su pensamiento, como ya lo dijimos en otro video, que no sea su enemigo, que usted se alíe a ellos para poder resolver eso. En estas condiciones, yo he vuelto de nuevo aquí a los mellizos, porque yo creo que de alguna manera la pandemia es algo que de pronto se me metió a mi cuerpo y a donde voy estoy pensando permanentemente en el virus y en no contagiarme y en ponerme mi cubrebocas, tener miedo al avión, etcétera, ¿no? Entonces, es como que este mellizo que traigo aquí adentro de mí es un mellizo no bondadoso, no es amable ni amoroso. Es bastante peligroso. Me dice, si tú te portas mal y te sales a la calle, te vas a enfermar. Si tú besas a alguien, puedes matar a tu madre, puedes matar a tu abuelo, etc. Entonces, esta condición de tener la, el virus me lleva a tener que hacer un proyecto de vida nuevo. Yo tengo que reinventar mi vida. Tengo que recrearle, decir, espérate, todo lo que hiciste antes ya no sirve bien. Ahora tienes que tener situaciones nuevas para resolver esto. Tengo que tener un plan junto, ¿verdad? Con mis allegados, con mi mundo cercano, para poder enfrentarlo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo todos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos este desastre, esta tragedia, porque es una tragedia terrible, ¿verdad? El ver a esta tanta gente enferma. Tenemos que ser felices y ser exitosos. Entonces, hablemos con nuestros compañeros, con nuestros allegados y hagamos tratos, por escrito incluso. Mira, yo voy a cuidar a los niños así, tú los vas a bañar en otro momento, tú vas a cuidar sus clases, me van a dejar un cierto momento para estar solo, etcétera. Hay una persona que echaba de menos sus 40 minutos que tenía para ir al trabajo. Bueno, pues que tome su coche, se estacione en un sitio seguro y ahí se quede oyendo música o leyendo, etcétera, durante X minutos para que esté sola. O sea, buscar un lugar donde la gente no tenga ruido, donde desaparezca este bullicio de los niños, etcétera. Buscar el sistema, ¿verdad?, para sentirse protegido dentro de la casa. Y para eso, pues volver de nuevo a lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer una reinvención? Pues conociéndonos a nosotros mismos. Lo más importante, como decía Ortega, es que yo soy mi circunstancia, yo y lo que me rodea. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo como si me acabara de casar ahora y dijera, oye, voy a hacer los nuevos votos contigo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra salud mental? ¿Qué vamos a hacer con la educación de los niños? ¿Cómo vamos a enfrentar una cosa que no conocemos? No sabemos nada sobre lo virtual, ni cómo van a ser las clases futuras, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer con el dinero? Teníamos dinero para unos cuantos días para aguantar la pandemia, pero ya tenemos 6 meses. ¿Cómo vamos a hacer esto si nos desempleamos? Tenemos que tener toda una coordinación con los niños y decirles, es que tú tienes que cambiar, tienes que ser una persona que cuide la comida, que no desperdicia, por supuesto que te pongas a estudiar y que por favor no estorbes, porque yo voy a estar trabajando en la casa y necesito silencio, necesito que no me interrumpas, que respetes mi espacio. La parte doméstica se echó a perder porque ya la gente no va a ir a la oficina, pero va a tener que trabajar en casa. Entonces necesita de alguna manera un cierto nivel de orden y los niños tienen que participar de eso. Por supuesto, tenemos que ir pensando cómo va a ser nuestro futuro trabajo. Entonces, usted busque su beneficio, busque cómo lograr mantener eso. Yo me despido con esta obra de Magritte, de Los Amantes, donde él, 100 años antes, ya besaba a dos seres humanos a través de unos cubrebocas, digamos, ¿no? Como hemos visto por ahí en algunas fotografías. Y me despido pidiéndole que usted cuide su relación afectiva, que cuide su amor por sí mismo, que se concentre en sí mismo, que busque un espacio para usted, para no destruirse usted y no destruir a los demás. Que cuide el espacio, que tenga compañía, pero también que busque la soledad y respete el espacio del otro y lo deje solo en algún momento para que evitemos la claustrofobia, que el otro esté ahogado. Con esto lo dejo también con una frase donde, como siempre, el pueblo sabe sintetizar todo esto que yo he dicho tan complejo en una frase. Esta es un proverbio que dice, ni tanto que queme al santo,
ni tanto que no lo alumbre. O sea, simple y sencillamente es la distancia por QSP. Que no pique, pero que no me enfríe. Les dejo ahí mi correo electrónico y pasará este video en YouTube si usted lo quiere ver de nuevo.